Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, viernes 13 de junio 2020. Una semana, por cierto, bastante trágica en el quehacer desde el gobierno, desde el Consejo de Ministros, desde el Parlamento y el privado, por cierto, trajinando duramente para salir de esta situación complicada que estamos viviendo todos los peruanos y, por cierto, también todo el mundo entero. Preocupante porque también situaciones que hemos advertido en los medios de comunicación que seguramente podríamos catalogarlo como un desliz o algunas frases poco felices por parte de una periodista, en este caso concreto de Magali Medina, al referirse a el jugador de la selección peruana Oreja Flores, en un tema de su vida personal, de su intimidad, por cierto, pero que le han saltado a la yugular muchos grupos, incluyendo este colectivo Beba Army, ¿no? Que amenaza realmente con entrar a sus cuentas y afectar, por cierto, pues su privacidad de esta periodista y otras personas muy cercanas a Magali Medina, ¿no? Pero esta situación, amigas y amigos, de que estas situaciones de amenazas cibernéticas, por decirlo menos, nos lleva a una reflexión mayor, porque nosotros mucho hemos comentado estos aspectos de la seguridad virtual, de cuánto nosotros permitimos o dejamos abiertos nuestras redes sociales y ciertamente, lamentablemente, hay personas que se dedican a estar espiando nuestra vida o hacer seguimiento a qué nos dedicamos o cuáles son nuestras preferencias, ¿no? Y eso preocupante es porque, claro, desde el Estado peruano se viene trabajando arduamente, ¿no? Y nos referimos pues concretamente a el gobierno digital, amigas y amigos, en estos tiempos complicadísimos que vive el mundo. La representante en este caso del gobierno digital, Mayushka Chocobar Reyes, viene pues liderando, ¿no? Para que realmente haya este gran cambio, que se familiarice todas las plataformas del Estado y que se facilite precisamente al usuario, al ciudadano, que esté el gobierno muy cercano al ciudadano, ¿no? Y eso es muy importante, muy elogiable, ciertamente, porque se han dado medidas agudamente predictivas, acertadas por parte de Marushka Shokobar, quien hemos visto ya trabajando buen tiempo en esta dura tarea que ha asumido con altísima responsabilidad, ¿no? Responsabilidad que, por cierto, nos trae a colación ver el gran reto que tenemos también nosotros, los abogados, ¿no? Ahora, los abogados tenemos este gran reto porque, claro, ¿qué es lo que necesitamos en primer, digamos, prioridad? Es precisamente alcanzar justicia a la ciudadanía, a todos los peruanos que en algún momento estarán seguramente acudiendo precisamente al Poder Judicial para alcanzar la justicia. Mucho hemos hablado de estos aspectos, que justicia que tarda no es justicia. Sin embargo, hay otro gran reto en este escenario, porque de verdad lo que queremos, y desde la judicatura, desde el Poder Judicial, se habla mucho de estos aspectos de la internetización, ¿no? Que el internet, que el proceso sea todo digital, el aspecto tecnológico debe primar en todo este proceso judicial, que puede ser corto o largo según como sea el caso concreto, ¿no? Virtualización de los procesos, mesa de partes electrónicas, notificaciones y diligencias remotas, seguimiento de casos en línea,
la complejidad y sobre todo la digitalización de los expedientes, la audiencia telemática, por cierto, son aspectos de grandes retos para la justicia en nuestro país, ¿no? También hay que tener en cuenta pues esta tecnología, ¿no? Como el cloud y el blockchain, el internet y las cosas, la inteligencia artificial, el mejoramiento de estas herramientas, ¿no? Que deben ser rápidamente trabajados. Se viene haciendo esfuerzos por esto de hace ya buen tiempo, pero aún estamos empezando, es bastante insuficiente, por decirlo menos, ¿no? En ese escenario, amigas y amigos, nosotros consideramos, por cierto, también que esto va a ser finalmente un campo en la que los abogados no vamos a ser, digamos, los exclusivos, no va a ser patrimonio exclusivo de nosotros los abogados, porque definitivamente lo que se viene es que van a entrar multidisciplinas en cuanto a las profesiones o en cuanto a los especialistas, ¿no? Como los ingenieros de sistemas, los programadores, ¿no? Y los marqueteros, los analistas de datos, los técnicos en computadoras, en fin, son una retahíla de especialistas, de profesionales que acompañarán cuando en el camino se vaya delineando lo que significa hacer justicia, pero con alto apoyo de lo que es la internet o el mundo digital, el mundo virtual, ¿no? Los servicios digitales es muy relevante en este aspecto, pero sobre todo alcanzar justicia óptimamente, ¿no? ¿Por qué decimos óptimamente? Porque claro, una cosa es lo tradicional que conocemos quienes litigamos, una cosa es estar en un escenario frente al juez, frente al abogado oponente, ¿no? Y ante un público y el cliente, los patrocinados, sus familiares, todas las partes que confluyen, por cierto, para ver finalmente si se convence el juez sobre nuestros argumentos o más bien se convence con los argumentos del expositor, del abogado de la parte oponente, ¿no? Situaciones que realmente también preocupa porque ha habido muchos proyectos y experiencias internacionales que han venido alcanzando, trayendo en nuestro país, como Perú también ha sido pues ponente en sede internacional sobre estos puntos y recogiendo un poco esas experiencias internacionales. Se habla mucho cuán lejano estamos en el Perú para ver estos proyectos que se vienen en países de avanzada como los jueces robots, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que para los procesos no complejos, tranquilamente un juez robot puede finalmente emitir su fallo o su sentencia, ¿no? Eso seguramente quisiéramos que eso llegue en un corto tiempo, pero lo hemos complicado aún porque claro, hay una serie de aspectos que necesitamos mejorar, como por ejemplo también asegurar que haya las garantías de inmediación en el proceso, ya en un mundo virtualizado, un expediente virtualizado, donde interactúan todo en forma del uso de la tecnología y el internet, ¿no? Por ejemplo, un testigo que declara en forma remota en una pantalla cómo controla si es que realmente está siendo bastante individual en su exposición o está siendo ayudado por una especie de digitación sobre la misma pantalla o una especie de WhatsApp que le va alimentando qué debe decir o qué debe responder en el momento que declara frente al juez, ¿no? Estos puntos de la revolución 4.0, revolución industrial 4.0, significa pues que también hay que asegurar la protección de datos, ¿no? Este punto que comentamos al inicio de los Beba Army que atacan a Magali Medina en otro escenario, por cierto, trayéndolo al mundo jurídico. Imagínese usted, amiga y amigo, que está inmerso en un proceso judicial y de pronto
todo lo que se ha manifestado, que aún puede ser reservado, por cierto, como estrategia para las partes, sea atacado por estas personas que se dedican lamentablemente a entrar a la privacidad, romper las claves, como dicen en el término criollo, para finalmente apoderarse de información o de información tan secreta que solamente compete a las partes que estén en este proceso, ¿no? Entonces, estos son retos que, por cierto, implica una asignación de presupuestos elevados, que lamentablemente ha sido una queja de la judicatura, ¿no? El Poder Judicial siempre ha venido reclamando estos puntos en contra, porque claro, siempre hablábamos de que los jueces están mal pagados, o que los administradores, los que son de apoyo a los juzgados, lamentablemente se van en huelgas porque efectivamente están disconformes con el pago o con la forma en que se ha presupuestado precisamente el pago a los servidores del Poder Judicial. Incluso, claro, la fuerza de los sindicatos, el Sutrapug, etcétera, han venido levantando la voz de alerta en ese sentido, ¿no? Pero claro, en todo este escenario, frente a un reto que con una pandemia nos obliga a acelerar los motores y correr con mayor prisa para alcanzar una digitalización de nuestra justicia, todavía es un reto que significa repensar muchos aspectos, pese a que el tiempo apremia definitivamente, ¿no? Justicia digital, que es lo añorado, pero que podría convertirse, amigas y amigos, en una injusticia digital, ¿no? La fabricación de injusticias digitales, que finalmente el gran afectado pues sería el que está acudiendo precisamente a la judicatura para alcanzar justicia sobre su caso concreto, ¿no? Vamos a ver cómo vamos avanzando, pero es un gran reto realmente que se necesita repensar muchos aspectos. Y esta semana también, amigas y amigos, se ha hablado de el subsidio a los combustibles para las empresas que están desarrollando el transporte público, ¿no? Se evalúa pues desde el MEF cómo subsidiarlo, porque claro, vehículos con una capacidad disminuida a el 50%, y cuando nosotros recorremos o bicicleteamos por las principales avenidas que antes se advertían claros, vehículos repletos, buses repletos, ahora van pues con una cantidad insignificante de pasajeros. Claro, debería ser al 50%, pero no muchos se están trasladando todavía por la situación del contagio, que prefieren trasladarse bajo otras modalidades de sus vehículos particulares, la bicicleta o la moto, etcétera, ¿no? En fin, o el trabajo, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo de los hogares, que hace que todavía muy pocos se trasladen, aunque en las horas puntas sí, de todas maneras es aún complicado, ¿no? Y también el mes viene evaluando también cómo asignar un presupuesto para lo que significa los vuelos de los aviones, ¿no? Este transporte que se va a venir dando ya más progresivamente y interprovincialmente necesitan pues una asignación presupuestal, porque aviones parados ya por buen tiempo necesitan un mantenimiento. Es un tema sumamente serio que se evalúa ciertamente una línea de financiamiento para el tema aéreo, y eso significa tocar los fondos de estabilización fiscal, ¿no? Para estas aerolíneas con vuelos comerciales dentro de nuestro país. Bueno, y el día de ayer, 11 de junio, se reiniciaron también los procesos judiciales sujetos a plazo. Estos, por cierto, que estaban suspendidos por el coronavirus, pero ya se han retomado nuevamente, ¿no? Estos casos en la que se computan los plazos se vienen reanudando, y eso significa pues
empezar a contarla y evitar también como usuario en sede administrativa seguramente no vernos afectados por caducidad o porque ya vencieron los plazos, ¿no? Por ejemplo, el caso SUNAT, donde en un proceso administrativo hay que presentar los recursos de reclamación, los recursos de apelación, los recursos de reconsideración, apelación o el aspecto de las famosas cobranzas coactivas, desde cuándo computas, todos estos aspectos, o ir inclusive, amigas y amigos, al tribunal fiscal para finalmente solicitar pues este tribunal todavía en sede administrativa se pronuncie sobre esta situación contenciosa que puede haber con la administración tributaria y el usuario, que normalmente pues es una empresa, un contribuyente, ¿no? Retomar todo esto significa el control de plazos, claro, pero hemos advertido que el tribunal fiscal no viene sesionando, y si no viene sesionando, entonces hay una situación preocupante, porque claro, los plazos corren, pero este ente no labora. Entonces, ¿cómo puedes tener la certeza, la seguridad jurídica en cuanto a los plazos, si de pronto la administración tributaria se pronuncia de una manera y el tribunal fiscal lo considera en otro escenario en cuanto a los plazos, porque aún no está en sesión, ¿no? Temas preocupantes, porque claro, el tribunal fiscal finalmente, entre agotada pues las reclamaciones entre el contribuyente y la SUNAT, de todas maneras tanto SUNAT como el contribuyente acuden al tribunal fiscal, que aún no está sesionando, ¿no? Los plazos prescriptorios también, amigas y amigos, son aspectos relevantes, porque claro, para la SUNAT también tiene que tomar en cuenta de que si se está computando los plazos y dentro de lo que es la prescripción de los tributos por vencimiento de plazo, finalmente no podrá pues ya cobrar algún impuesto a un contribuyente que por alguna razón dejó de pagarla, ¿no? Pero claro, vencido el plazo se solicitará por parte del contribuyente la prescripción de dicha deuda, y finalmente el gran perdedor será la administración tributaria, ¿no? Estos temas de la administración tributaria preocupan muchísimo, amigas y amigos, porque tanto hemos hablado que la recaudación ha caído terriblemente, y claro, lamentablemente en esta situación de coronavirus será muy terrible, muy complicado, mejor dicho, recuperar la recaudación, porque quien menos está sobreviviendo, las empresas están sobreviviendo, y sobre todo que están viendo alternativas como mantenerse en esta situación difícil, ¿no? Mantener una planilla, o en todo caso cubrir algunas deudas urgentes como el pago a proveedores o refinanciamientos con entidades financieras, algunos proyectos que venían en marcha pero que han quedado relativamente ya truncados por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Por eso es que estas normativas que se ha dado también esta emergencia referente a el refinanciamiento de las deudas, ¿no? Que claro, ha existido, pero antes ha sido excesivamente burocrático y con plazos largos, generaba toda una complejidad, y ahora el famoso PAR, que es el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal en la normativa, da cierta facilidad, porque dice, claro, la normativa mismo lo precisa, que es virtual, expeditiva, ¿no? Y sobre todo también genera mucha confianza por la base de la buena fe, sin la necesidad del desapoderamiento de la gerencia o el accionista, ¿no? Y sobre todo los plazos acotados y perentorios también que indican las normas. Sin embargo, amigas y amigos, hay una especie de descalce, porque el reglamento un poquito que limita al número de empresas, ¿no? Claro, las empresas están atrapadas en este descalce con deudas acumuladas, están seguramente
ahí con la exigencia de estos gastos permanentes de la planilla o de los alquileres y gastos similares que no caen, pero frente a sin brillo de los ingresos, porque claro, si no están vendiendo no están facturando nada, ¿no? Eso es lo complicado. Entonces muchas empresas y muchos empresarios, muchos emprendedores en esta situación ya venían evaluando cómo solicitar y acudir masivamente seguro para solicitar este refinanciamiento de su deuda y estar más tranquilo, ¿no? Pero la parte reglamentaria, la parte normativa ya en rigor ha un poquito generado preocupación y temor también, porque claro, la situación en la que se exige que crediticiamente se debe probar que antes de la pandemia estaban muy bien, ¿no? Que no tenían ningún problema en el aspecto crediticio, estaban muy bien calificadas. Es un aspecto que deben tomarlo en cuenta, ¿no? Antes del COVID-19, si estuviste bien, no hay mayor problema, pero si después del COVID-19 has caído en una situación complicada, entonces prácticamente estás fuera, ¿no? Eso es lo que complica, porque claro, muchas empresas en esta situación en la que han estado en proyectos y han estado de alguna manera cumpliendo a rajatabla, el coronavirus finalmente los ha sepultado en los proyectos, pero con este reglamento limitar en realidad, amigas y amigos, porque finalmente si no logras superar este peldaño de que antes del coronavirus sí eras aceptable crediticiamente, pasa si de lo contrario no estarías calificando para este proceso acelerado de refinanciamiento concursal, ¿no? Preocupante porque claro, muchas empresas estaban orientando la mirada hacia a este refinanciamiento, pero el reglamento finalmente lo termina exceptuando, ¿no? Ahora, también esta semana, amigas y amigos, hemos advertido y hemos trabajado arduamente también para que nuestros amigos empresarios, los emprendedores, los negocios pequeños inclusive, pero constituidos bajo el RUT 20 como empresa en sí, facilitarle es darle pues esta alternativa de que no disminuyan la calidad de sus plan de vigilancia bioseguridad y los protocolos correspondientes, ¿no? Porque claro, algunos rubros que están muy afectados decían, bueno, me exigen un protocolo, necesito al profesional para que elabore y esto es un golpe más para mi economía, por lo tanto voy a tratar de trabajarlo con mi equipo interno, mis profesionales que están ahí, pero no necesariamente son especialistas en los temas, no hemos trabajado estos aspectos. Y ciertamente lo que se viene ahora es las fiscalizaciones, ¿no? El Censopaz, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, es la entidad ya creada que pertenece, claro, al Instituto Nacional de Salud y se encargará de todo este plan de la vigilancia, de las fiscalizaciones, seguramente junto a SUNAFIL y otras entidades fiscalizadoras, ¿no? Y esto implica también que, claro, con la normativa dada, hay que mensualmente ir alimentando algún cambio en el protocolo de la empresa, ¿no? Entonces, cualquier ajuste que se tenga que hacer al protocolo hay que reportarlo, hay que actualizarlo, hay que tenerlo actualizado en SysCovid. Es algo tan importante que no se debe descuidar, que no se debe relajar en el desarrollo de las actividades, ciertamente, ¿no? Ahora, lo cierto es que falta una norma aclaratoria, porque incluso también se habla que cada 15 días se debe reportar los hechos, ¿no? Eso significa también que la responsabilidad trasladada a los especialistas en salud ocupacional o en los casos de los microempresas
pequeños negocios que también están constituidos como sociedades, igual tiene que por lo menos el supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe estar bastante más compenetrado, bastante más adiestrado para estos cumplimientos, capacitarse sobre todo si es que en rigor no estás obligado a tener un profesional de la salud en tu organización. Bueno, esperemos que la norma aclaratoria precise todo esto para también estar preparados y el equipo que trabaja en recursos humanos o el supervisor o en las empresas ya más grandes que son pues con comité de seguridad y salud en el trabajo puedan ir trabajando inmediatamente estos aspectos y no esperar, por cierto, el último día para estar en apremios con el tiempo, ¿no? Bueno, amigas y amigos, y también esta semana hay toda una preocupación por el tema de los peajes, ¿no? Si bien es cierto, claro, se ha dejado de pagar los peajes porque el Congreso de la República pues ha dado esta norma de prohibitiva, porque claro, inmersos los aspectos de corrupción y la Municipalidad de Lima descuidada en estos aspectos, situaciones que ha finalmente inclinado a la balanza a que el Parlamento decida bajo normativa, bajo ley, que se deje sin efecto, ¿no? Y claro, las empresas concesionarias de los peajes han pegado el grito al cielo y pues se van a ir al CIAD y aseguran ganar en sede arbitral. Pero la situación complicadísima que vive en ese escenario, la Municipalidad de Lima, claro, han planteado desde el Ejecutivo también que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿no? Y precisamente en una opinión dentro de lo aceptable, la doctora Ledesma ha manifestado que el aspecto de la corrupción inmersa en los peajes será un punto de reflexión para deliberar este aspecto cuando ya colegiadamente el Tribunal Constitucional aborde este aspecto tan importante que preocupa, por cierto, a la municipalidad, que acaba de perder un arbitraje en el CIADI, complicadísimo para ellos. Pero ahora el Congreso se ha metido en un lío tremendo porque hay que advertir ahí lo que manifiestan desde el contexto internacional, que hemos perdido credibilidad y sobre todo la estabilidad en cuanto a las normativas que hay en nuestro país. Están siendo afectadas por un Congreso que de alguna manera está legislando para las galerías, ¿no? Directamente a la yugular. Los empresarios, los representantes internacionales han dicho: en el Perú nuevamente estamos en un escenario donde no hay estabilidad jurídica, y si no hay estabilidad jurídica, bueno, pues los capitales van a migrar como golondrinas hacia otros cielos, ¿no? Bueno, también tenemos, amigas y amigos, el tema de los impuestos. Inicialmente comentamos, claro, la recaudación caída a menos, la SUNAT preocupadísima, y en este escenario de 80% de informalidad tributaria y laboral en nuestro país, seguramente no duermen los hombres, los responsables desde el MEF y desde la misma administración tributaria que hacer frente a esta situación, ¿no? Los taxes post pandemia o los impuestos posterior a esta pandemia son propuestas que se vienen dando con los especialistas en lo que es política fiscal y los tributos internos. Se habla de una progresividad gradual e incremental en cuanto a la transformación tributaria solidaria e integral, y también se manifiesta que ya debemos estar debatiendo el impuesto a la herencia. Amigas y amigos, en Perú no tenemos impuesto a la herencia como en algunos países sí los hay, pero acá cuando se ha planteado estas alternativas todos pegan el grito al cielo: impuesto a la herencia. ¿Qué tiene que ver eso si es algo que deja pues mi padre, mi madre, en fin? Son situaciones que nos va a costar muchísimo entenderlo, ¿no?
Y los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Eso es como castigar un poco el éxito, sostienen muchos amigos, muchos empresarios, ¿no? Y el impuesto a los mega emprendimientos es prácticamente lo mismo, castigar a estos esfuerzos de grandes personas que impulsan a hacer un poco riqueza o crear, como dice, fortuna, pero dentro del ámbito legal, por cierto, ¿no? También se habla pues que se debe crear impuesto a las rentas financieras, ¿no? De alguna manera debatido, pero que en nuestra normatividad de la ley del impuesto a la renta en algún momento ha estado grabado los impuestos a los ahorros, ahora no. Será un aspecto que también se va a tener que retomar para finalmente ver cómo superamos, cómo mejoramos sobre todo la recaudación de los tributos en nuestro país, ¿no? Y atacar la informalidad va a ser complicadísimo, o sea que es un peldaño bastante difícil en materia tributaria, ¿no? También se ha deslizado el tema de crear un impuesto al daño ambiental, ¿no? ¿Será viable esta alternativa? Y otros han ido al extremo ya de crear el impuesto a la felicidad o el impuesto a la soltería. Creo que eso ya queda un poco descontextualizado, ciertamente, ¿no? Bien, estamos pues en una situación que todos tenemos grandes retos, los empresarios, los profesionales, el Estado, el gobierno en sí y todas las instituciones, porque lo que se viene realmente nos impone grandes metas y vallas bastante altísimas, ¿no? Bien, amigas y amigos, un tema que también ya yendo un poquito y ir cerrando en el contexto internacional, estamos hablando pues de que por qué acertadamente algunos países enfrentaron el coronavirus con éxito a esta pandemia, pero el Perú inició un poquito después, pero hubo demasiados desaciertos y siguen con desaciertos. El presidente de la República y todo ese equipo pues, han venido haciendo muchos esfuerzos, pero lamentablemente las cifras dicen, y las cifras son datos objetivos, ¿no? Pero en el ámbito internacional hay todo un debate, ¿no? Seguramente hiperabarcativa, ¿no? Porque claro, se habla de los que defienden los feministas frente al patriarcado, porque este tema también ha sido un tema de muchísimo debate, el patriarcado, la incompetencia de ellos, o los feministas, como en este caso, dicen por qué el país, por ejemplo, de Alemania, de Dinamarca, de Finlandia, o el mismo Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán, pudieron tener éxito frente al coronavirus. Entonces los diarios feministas han dicho, bueno, es que en estos países, ciertamente gobernados por damas, llegamos a colegir que las damas gobiernan mejor y han tenido éxito, ¿no? Bueno, y esto genera todo un debate porque claro, lo que sí